maquinistas, que es el gremio de Maturano, está negociando, Pablo, el tema paritarias, ¿no? Que, por supuesto, entienden que es muy bajo el piso que les pone el gobierno. Ahora, ¿saben cuál es el dato? Que el resto de los gremios que tienen que ver con los trenes aceptaron ese porcentaje, con lo cual acá la cuestión parece ser otra y bueno, lo que vimos, el perjuicio es una cuestión política. Bueno, evidentemente, ¿no? Y además termina el paro hoy que fue de 9 a 15 y automáticamente anuncia que el 1 de marzo tampoco habrá trenes. Con un agregado, Mariel, no se descarta que haya medidas de fuerza a lo largo del mes próximo, febrero, que está acá a la vuelta. Lo invitamos a Nacho Grimaldi, Ignacio Grimaldi, joven periodista lleno de datos que nos va a explicar los números del paro de hoy. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Mariel. Hola, Nacho. El nombre de la jornada, Omar Maturano, el líder sindical de la fraternidad, del gremio que puso pausa, el paro de trenes que afectó, como bien decían, a 1 millón de pasajeros, según estimó el gobierno. Pero hablemos de Omar Maturano, porque no es ningún improvisado en esto, no es un personaje nuevo, por más que no salga todos los días en las noticias. Omar Maturano ocupa ese puesto, ese puesto dirigencial en la fraternidad, el gremio ferroviario, desde 1994, es decir, hace 31 años. Muchos de los que nos están viendo tal vez ni siquiera habían nacido en ese entonces. Por lo tanto, no es un improvisado en esta materia. Punto número 1. Punto número 2, este es el número de la jornada. Así es. 1 millón de pasajeros afectados. Son estimaciones oficiales, estimaciones del gobierno. Y hay varias aristas que se desprenden de este 1 millón de pasajeros afectados. Punto número 1, la molestia de la gente que no puede ir a trabajar, que no puede ir al hospital para revisarse, que no puede ir a buscar trabajo, como bien decía Maturano en algún momento. Es un costo extra para quien se tenía que movilizar y lo hizo, pero por otra vía mucho más cara. Recuerden que el boleto del tren, el mínimo es de 280 pesos. Y por otro lado también es una pérdida para el Estado, porque los trenes son una empresa pública en el que el gobierno pone plata y cuando no opera, pierde. Por lo tanto, acá pérdidas 100 millones de pesos por esa franja de vías sin movimiento entre las 9 de la mañana, que en realidad fue un poco antes, y las 3 de la tarde, que también en realidad se extendió un poco después. Claro, para hacer números redondos y más chiquitos, para que resulten más fáciles de manejar, son un poquitito menos de 10 millones de dólares. ¿Sí? Claro. Sí. De todas maneras, como bien decía Nacho, agrego el tema del presentismo. Hoy lo veíamos durante todo el día con los móviles de La Nación Más. No todo el mundo puede pagarse un transporte privado. Hay algunas distancias, digamos, que son valores que de verdad vos no podés afrontar. Y está comprobado que con este gobierno no funciona esto. Digo, no van a... Además, en este caso, bueno, ya la conciliación obligatoria se venció. Digo, pero no van a resolver demasiado, ¿no? Digo, porque con otros gremios han llegado a un acuerdo, pero sin este tipo de medidas. Bueno, la extorsión no va justamente con este gobierno. Y Mariel, acá hay un dato político muy interesante y muy importante. Ustedes bien lo mencionaban, ya 1 de marzo sabemos que es una fecha que va a ser problemática porque la fraternidad anunció que sus maquinistas no van a trabajar por el Día del Ferroviario. Pero a propósito de la conducta adoptada por Maturano, la del paro, la de la conflictividad, va en contramano de lo que había decidido la CGT hacia finales del año pasado, cuando expulsó del directorio a Pablo Moyano por tener una conducta similar a la de Maturano, por impulsar este tipo de medidas, estas medidas de fuerza, los paros. En el caso de Pablo Moyano eran paros generales, en el caso de Maturano, paro de trenes. Reclaman esto. Maturano busca que una recomposición salarial equivalente al 10% de lo que, dice Maturano, perdió el trabajador ferroviario durante el año pasado en esa lucha constante con la inflación, y una canasta básica alimentaria de 153.000 pesos. ¿Qué ofreció el gobierno en las negociaciones de último momento para intentar apagar ese paro que hoy afectó a 1 millón de personas? Un aumento del 1%. Es decir, ahí ven entonces cómo compitieron las pretensiones gremiales con lo que ofreció el gobierno. 10% versus un 1%. Lejísimo, ¿no? Tan lejísimo. No, Sí, muy lejos. Pero muy también lejos. es cierto, pero claro, digo, por acá están los trabajadores que dice representar Maturano, ¿no? Digo, que no nos tenemos que olvidar, que tienen por supuesto todo su derecho a negociar libremente la paritaria. Ahora, el resto de los gremios, o el resto, digamos, de las ramas de los gremios de los ferroviarios, aceptaron una paritaria similar. Ahí es donde también está, digamos, la contradicción, si se quiere. Sí, y es un tema realmente muy complejo porque tiene distintas aristas.
decíamos, los pasajeros afectados, los gremios que tienen una discusión y una negociación con el gobierno que por ahora se choca más con el fracaso que con la armonía. Y por otro lado, la pérdida, no solamente la pérdida económica del pasajero que tuvo que buscar otra vía para movilizarse, sino también para el Estado, porque, vuelvo a repetir, los trenes, compañía del Estado, empresa pública, operadora ferroviaria. Y aquí hay algunos datos muy interesantes. Contanos, para entender cómo viven los trenes en Argentina. Estos son datos oficiales del Ministerio de Economía. El primer ítem, ¿de qué nos habla? Nos habla del ingreso que tuvo operadora ferroviaria, Trenes Argentinos, para que se entienda en las casas, en los hogares, los ingresos que tuvo por venta de pasajes hasta el tercer trimestre del año pasado. Fíjense ustedes ese número, 36.756 millones de pesos. Ahora, retengan ese número unos segundos y comparémoslo con la cantidad de dinero que gastó, gastos corrientes, la misma empresa, operadora ferroviaria, según el Ministerio de Economía. ¿Saben cuánto? 555.000 millones de pesos. Es decir, ese número es 15 veces más chico que lo que gastó. Con lo cual, pongamos esto también un poquitito en perspectiva. Es lógico que el gremio pueda pedir libremente, pueda negociar su paritaria libremente. Ahora, también hay que tener los pies en la tierra. ¿Qué está diciendo Ignacio Grimaldi? Que el gobierno pone muchísimo dinero para que funcionen los trenes. ¿Sí? En un contexto de ajuste incluso, el gobierno está poniendo muchísima plata porque el boleto no logra cubrir prácticamente nada. No, por supuesto. Una empresa de trenes, ¿de qué vive? De la venta de pasajes. Si la venta de pasajes no logra cubrir sus gastos... Perdóname, debería vivir. En este caso no lo hace. Obviamente. En este caso no lo hace. Por eso veíamos en el segundo ítem de la placa anterior la cantidad de dinero que el gobierno le transfirió a Trenes Argentinos hasta el tercer trimestre. Son 517.477 millones. Esos son datos del Ministerio de Economía. Ya hay algunos datos preliminares de la Oficina de Presupuesto del Congreso que nos habla que durante todo el año 2024 el Tesoro, el gobierno, es decir, la Caja del Estado, derivó a Trenes Argentinos la suma de 845.000 millones de pesos. Nacho, metámonos justamente con esta imagen que me parece sobresaliente, no, con la siguiente, por favor. Veamos quién es Omar Maturano. Decíamos, es un sindicalista, está hace más de 30 años al frente de la fraternidad. Asumió en 1994, año de la reforma constitucional, la última, ¿no? Pero cuestiono esto y en realidad lo menciono para que todos tengan presente la cantidad de tiempo que lleva en el mismo puesto dirigencial. Tiene mandato hasta 2026, es decir, buena parte de la gestión de Javier Milei en la presidencia va a tener que convivir con Maturano en la fraternidad, que hasta aquí ha demostrado ser uno de los jefes sindicalistas díscolos, más conflictivos, si uno tuviera que dividir a los gremialistas que hasta ahora han tenido una postura como los gordos de la CGT o Pablo Moyano, a este lo ubicamos más cerca de Pablo Moyano. Y este punto para mí es esencial y es el que al argentino de a pie le va a importar muchísimo más que la historia y el contexto político, que es que el 1 de marzo, si todo sigue igual, se va a repetir la historia. Claro, Día del Ferroviario dijo, bueno, tampoco vamos a trabajar, ¿no? Pero además lo mete en el mismo comunicado casi cuando está cerrando esta jornada de lucha que terminaba a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, cuando todavía la gente estaba sufriendo las consecuencias del paro. Insisto, el tema de los trabajadores y por supuesto los derechos a negociar libremente su paritaria, ahora claramente, digamos, lo lleva en algún punto a un enfrentamiento con un gobierno que ya dejó en claro por dónde venía. Sí, Mariel, estoy de acuerdo con lo que decís, con un agregado más, Nacho, y es que el sindicalismo en la Argentina está absolutamente desprestigiado, tiene los peores indicadores de popularidad, están horribles, mucho peor que la política, por ejemplo, y tienen cada vez menos afiliados, con lo cual el sindicalismo está en una crisis. Me da la sensación de que una parte de la CGT empezó a entender esto y empezó a leer mejor el nuevo clima de época. No es el caso de la fraternidad. Nacho, ¿qué nos queda? Preguntarnos qué va a pasar de aquí hasta adelante, porque la fraternidad puso una fecha, 1 de marzo, empiezan a correr los días, empieza a correr el tiempo, y la gran pregunta es, ¿qué actitud tendrá el gobierno? ¿Logrará acercar ese 1% al 10% que reclama Maturano? Y por otro lado,
la fraternidad Maturano podrá ceder también en esa pretensión, porque dado el estado actual de las cosas, 1 de marzo se repite la historia. Y a propósito, un comentario más sobre el sindicalismo, lo que demuestra las últimas decisiones, tanto de la CGT como Pablo Moyano y Omar Maturano, es que estamos ante un escenario de absoluta fragmentación. Hoy el sindicalismo es indescifrable. Claro, claro que sí. Un lujo tener aquí en La Nación Más a Nacho Grimaldi. Léanlo, síganlo en sus redes sociales. Es un periodista espectacular. Gracias, Nacho. Y un gran editor también. Muchas gracias. Nos tiramos rosas. Gracias, un lujo, Nacho. Mariel. Bueno, lo cruzó esta mañana temprano la primera voz del gobierno, Omar Maturano, el vocero presidencial Manuel Adorni, pero Maturano respondió porque Adorni dijo que extorsionaban y que este paro era extorsivo. Vamos a ver qué decía Maturano. Pero nosotros no estamos extorsionando y nunca fuimos extorsionadores. Los extorsionadores son los empresarios que aumentan los precios. Los extorsionadores son los políticos que imponen los aumentos por su cuenta. Ellos nos están extorsionando. Porque acá siempre buscamos las consecuencias. ¿Y por qué no hablamos de las causas? ¿Por qué no hablamos de la causa que nos lleva a tomar esta medida? A estar casi 7 meses con los salarios congelados, a estar 7 meses que no llegamos a la canasta básica con un salario de 1.200.000 pesos. La fraternidad le hizo paro. No solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos. Mentira. Perdón. Mentira. Mentira, Sí, no le hizo paro a todos los gobiernos. No, al gobierno de Alberto no le hizo. No le hizo paro, efectivamente. Pero pará, porque en el gobierno de Alberto estábamos tirando manteca al techo. No, cierto que no, cierto que no. Mariel, vamos a alardear la gran mesa que tenemos aquí esta noche. ¿Te parece? Así Arrancamos. Bienvenido Diego Armesto, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Carlos Manfroni, muchísimas gracias por venir. Es jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, así que muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, Martín Campero, diputado. Estuvo en una reunión clave, Campero. Mariano, pero cerquita, Mariano. no importa. Mariano. Como Perdón, quiera. bueno, te rebauticé. Mariano Campero, que estuvo en una reunión, porque quería decir lo segundo antes que lo primero. Estuvo en una reunión muy importante Claro. y ahora nos va a contar los detalles. Y Damián Dipache, casi que un amigo de la casa, pero bueno, Es un merece amigo, la para mí es un amigo. presentación, como Claro, todos. como casi. No, es verdad. bueno. Un amigo de la casa. Ahí está. Ahí Mariel es está. muy particular, Dipache. Nos gustaría comenzar escuchando a Carlos Manfroni, si tiene alguna reflexión para hacer sobre este paro, ¿no? Y todo lo que veníamos presentando hasta el momento. Bueno, cuando llegamos al gobierno, desde el comienzo nos encontramos con la necesidad de confrontar con una política de la extorsión. Y la primera extorsión que tuvimos fue la de los piquetes. A 10 días de asumido el gobierno hicieron una marcha. ¿Contra qué protestaban a los 10 días de haber asumido un gobierno? Como la ministra Bullrich ya preveía esta situación, inmediatamente nos ordenó redactar el protocolo antipiquetes, es el protocolo para el orden público, y se conjuraron una serie de factores de seguridad para que poder terminar con este flagelo que duró más de 20 años en la Argentina. 20 años extorsionando, porque la política ha sido siempre la de la extorsión, a los ciudadanos que circulaban por la avenida 9 de Julio, por rutas, por autopistas, por la autopista de Seiza, la Richieri, y se terminó en muy poco tiempo. En 2 o 3 meses se terminaron los piquetes. ¿Se terminaron de qué manera? Se terminaron confrontándolos con las fuerzas de seguridad, con el uso mínimo de la fuerza que resultara necesario. Por otro lado, habilitando y ampliando la línea 134 para que hicieran denuncias a aquellos que marchaban, pero que eran extorsionados al mismo tiempo por los líderes de los movimientos sociales. Les hacían multar, dejar una parte del plan si ellos no concurrían a las marchas. Algunas veces hasta aportaban los CBU de las cuentas para que ellos pudieran hacer las transferencias. Con esos mismos CBU hicimos las denuncias del Ministerio de Seguridad. Hoy los líderes
de los movimientos sociales están procesados, algunos de ellos se le han descubierto cientos de millones de pesos en las cuentas y están embargados. Por otra parte, les cobramos, es decir, les facturamos por lo menos los costos de los operativos policiales, que son ahora, Manfroni, muy cuantiosos. Sí, eso está muy bien y le salió muy bien al gobierno. Ahora, ¿el gobierno va a ir contra el sindicalismo en estos casos? Hablábamos del caso de Maturano, en principio yo no veo un delito, o sea, molesta, fastidia, no veo un delito obviamente acá, pero me parece que sí juegan con la paciencia de la gente. Y la verdad es que Maturano va en contra del espíritu constitucional. Está bien que la política en los gremios es distinta, pero está desde el año 94. Sí, no me corresponde como funcionario del Ministerio de Seguridad abordar la política de otros ministerios. Como mínimo podría decir que el transporte público es un servicio esencial, sí, y que los servicios esenciales en principio no deberían estar sujetos a la huelga, claro, por lo menos deberían asegurar, claro, servicios elementales para que la gente pueda, con que quiere ir a su trabajo, pueda acudir a ellos. Diputado Campero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. La verdad es que, bueno, uno se sorprende un poco con este personaje un poco bastante salvaje, ¿no? Porque pensaba y decía yo, cuando iba a la primaria, él ya estaba a cargo de los trenes. Y dice, no llego a fin de mes, y bueno, hace 30 años que está y no llega a fin de mes, me parece medio raro. Y probablemente está muy lejos de no llegar a fin de mes, y sin duda, uno de los desafíos que me parece que tiene el gobierno y la Argentina, sobre todo este año, es la reforma sindical, la democratización, claro, es decir, que puedan ir a elecciones. Esto de que estén 30 años en un sindicato me parece una aberración y es una de seguramente las deudas que tenemos para este año en términos legislativos. Ahora, ¿cómo se hace para democratizar un sindicato? Con una ley. Si uno se mete con los sindicatos, se da una polémica tremenda. No, bueno, esto lo hablamos incluso también con el mismo presidente a fin de año. Hay que tener músculo, hay que bancarla. Se sabe que son gente que está dispuesta a delinquir, con tal de llevar sus intereses personales por encima del servicio, de los argentinos, de los trabajadores. Pero hoy el gobierno y sobre todo el presidente cuenta con un gran apoyo. De hecho, cuando uno ve las entrevistas de usted, de distintos medios, al pasajero, al argentino que va a pie, al que se sube al subte, al tren, realmente se calienta y le dice, miren, parece que realmente los que terminan haciendo el corte son los que perjudican, y es así. Y creo que eso antes funcionaba como mecanismo, pero hoy esta reforma o debate cultural que se está dando en la Argentina es muy positivo, porque hoy hasta él mismo sabe que está mal visto, claro, claro, en términos de el mismo usuario, ¿no? Damián, bueno, mostrábamos los números, ¿no? Con Nacho y con Pablo, qué significa para el gobierno y también, digamos, esta dicotomía que por ahí se le presenta al trabajador respecto de decir, bueno, yo quiero mi paritaria, y Maturano que dice está muy por debajo de lo que fuimos perdiendo frente a la inflación. Del 2017 hasta ahora, todos perdieron. Todos perdieron. No trenes, todos perdieron. Privados, públicos, todos perdieron. A partir de ahora empezó a recuperarse muy lentamente. Bueno, trenes es uno más. O ustedes ganaron, o ustedes, televidentes del otro lado, ganaron. No. La inflación deteriora el poder adquisitivo de todos, y trenes es uno más. Porque también salud, porque también educación, y no hay paro. Claro. No hay paro, ¿eh? Y también podrían efectivamente parar todos ellos. Si no, como decía el señor, la realidad es que es un servicio esencial. Primer punto. Segundo punto, sí es verdad que hay un contexto. ¿Cuánto ha cambiado Argentina? Que en pocos meses o en un año y pico, el entorno social y cultural hace que esto esté mal visto. Tengo una opinión pública negativa, lo que está pasando, y es una gran transformación. Y ahí me parece que las legislativas abren una apertura hacia si efectivamente la sociedad también acompaña. Y no estoy hablando sobre el oficialismo, estoy hablando sobre el resto de los partidos. ¿Cuántos partidos políticos se van a sumar a esta idea de esto no va más? La extorsión no va más. Me gustaría escucharlo a la oposición. Voy a ser políticamente incorrecto. Bien. Salvo el peronismo, ¿quién banca esto? Y no todo el peronismo, no voy a ser injusto con todo el peronismo. Salvo una parte del peronismo que es el más kirchnerista, ¿quién banca esto? Yo no me lo imagino un Pichetto bancando esto. Bueno, pero hay que expresarlo, Hay que expresarlo. No me lo imagino a la coalición cívica tampoco. Pero perdón, le están chingando al punto. ¿Cuál es el punto? A ver,
En las sesiones ordinarias del año pasado, y el diputado no me deja mentir, el diputado Tetaz presentó un proyecto modificando la ley de asociaciones sindicales. El oficialismo no dio quórum con el kirchnerismo. ¿Está claro? Entonces, Porque ahí estaban negociando otra cosa. Está bien, pero entonces vos me decís, como dice el vocero, son extorsionadores, pero cuando vos por abajo tenés que negociar algo para vos, te callás la boca y no sacás la ley. Entonces, como dice el diputado, si hay músculo en el gobierno de Alfonsín, el Movimiento Popular Neuquino, con Zapaga a la cabeza, le volteó la ley de reforma a asociaciones sindicales. En el gobierno de Menem, como acá dijo el funcionario, se había decretado servicio esencial los colectivos. Vino la justicia laboral, que es un lugar que es una cuestión pendiente, porque son cuestiones que están tiradas a la mesa. Discutimos feminismo, todas esas cosas, pero no discutimos los temas de la gente, que los temas de la gente son asociaciones sindicales, reforma laboral, reforma judicial y otras cuestiones más. Entonces, cuando a vos te plantean estas cuestiones, seamos realistas. Hay una ley y hay un dictamen. Hay un dictamen en la Cámara de Diputados donde no tuvo tratamiento. No tuvo tratamiento. Y no era una cuestión de que había presupuesto. Era modificar la ley de asociaciones sindicales o asociaciones privadas. Perdón, Diego, vos conocés el funcionamiento del Congreso mejor que No, el diputado lo conoce mejor. Ambos lo conocen, ambos lo conocen. Espera, esto suele ser así. El diputado lo dijo, a veces tenés que sacar una ley que considerás más importante o más urgente, lo que no significa que no la vayas a volver a tratar. Quizá en ese momento no se dio y se vuelve a poner sobre la mesa. Digo, a lo mejor hay consenso. De decir, Igual bueno, para mí Ernesto tiene un punto. Sí, claro. A ver, hay una cuestión también, claro que lo tiene. Mariel, hay una cuestión también que es importante. Es decir, este año es un año electoral, que coincido con Damián. Yo quiero ver ¿cuántos van a salir a bancar la oposición? Claro, yo quiero ver eso también, ¿no? Eso, la eliminación de las PASO, que también puede ser bastante polémico, pero me parece que es clave, sobre todo en términos de la política. Pero para cerrar este tema, me parece que esto del músculo, de la fuerza y también de la agenda. Hoy en la reunión hemos tenido una muy buena reunión, pero no faltó el diputado que quería plantear temas que no estaban en la agenda. Y la verdad que me parece que algo que hay que respetarle a casi todo, por decir, entiendo como alguien que ha sido intendente, se le debería respetar a los gobiernos, a los ejecutivos. Este es el orden del día, este es el eje que uno quiere trazar. Y en el medio de los pelos, en temas muy importantes, se pretenden meter temas como este de la reforma sindical, que para mi criterio, humildemente, debería ser tratado así como vamos a tratar la eliminación de la PASO, en una sesión en donde va a ser un tema polémico, el único. Que no haya 15 temas polémicos, porque si no, ahí aparecen los pícaros que se han desmayado, que esto, que el otro, se han descompensado, y ahí es el problema. Es verdad eso. Entonces, digo, se ha dicho mucho de ficha limpia, que el gobierno no quiere, que tiene un acuerdo. Bueno, hoy el gobierno está encabezando el proceso para que el martes, después del jueves 6, podamos sesionar ficha limpia. Y la primera sesión del jueves 6 sería la eliminación de la PASO, que es la voluntad del gobierno. No voy a negar que hay algunos diputados que plantean la suspensión, pero en términos conceptuales, la suspensión me parece una especulación política. O sea, yo suspendo este año porque estoy especulando, cuando nosotros tenemos que entender algo que me parece clave. En términos políticos, después de un año de ajuste brutal para los argentinos, el 24, me parece clave que la política dé el ejemplo y ajuste y no haya esa